Recording in progress. Ofrezco mi oración. Cada paso que doy es una entrega en tu honor. Con manos que sostienen la cruz y el incensario, te doy mi corazón, mi servicio voluntario, llamado al altar. A tu lado quiero estar, con humildad y valentía, dispuesto a avanzar. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión de formación que iniciamos, pues bueno, en este mes de febrero de 2025, perdón. Pues bueno, gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar aquí, por esta preocupación de irnos formando, de ir haciendo equipo, de ir haciendo sinergia, pues para poder ofrecer un mejor servicio a la iglesia, para poder colaborar mejor en nuestro apostolado, que es precisamente el apostolado de estar con los monaguillos, de coordinarlos, de dirigirlos, de estar al servicio del altar. Mi nombre es Norberto Zurita, soy director del apostolado de Caballeros del Altar, un apostolado que pertenece al Reino Christi. Caballeros del Altar es un apostolado de monaguillos presente en varias partes del mundo. Y pues bueno, una de las tareas que tenemos como apostolado, pues es preocuparnos también por la formación de los directores y coordinadores de grupos de monaguillos. Por eso este año queremos implementar esta formación continua, tomando un curso por mes, en el cual pues les ayudemos a ustedes dándoles herramientas para que puedan irse formando, para que pues podamos hacer mejor la tarea a la cual pues Dios nos ha llamado, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eh, reitero mi gratitud por todos ustedes, por estar presente en este espacio. Sé que hay, o se inscribieron personas de varias partes, ¿verdad? Entonces, eh, para algunos entendemos que la cuestión de horarios es medio compleja. Por ejemplo, pues a los hermanos de Bolivia, pues ya para ellos ya son las 9 de la noche. También para los que están allá en Costa Rica, ¿va? Más o menos también estarán como las 9 de la noche. Entonces, pues bueno, pretendemos no hacerlo tan largo, eh, y que pues bueno, pues sea también dinámico. Por ahí sí en el chat nos pueden escribir de qué partes de México o de otro país, pues nos acompañan, pues le los agradeceremos mucho. Sabemos que también hay gente de Guatemala, de Perú, ya decíamos, de Costa Rica, de Colombia, de Venezuela, obviamente de aquí de México, de donde más habíamos visto, de Ecuador, de Argentina. Entonces, espero que no se me pase alguno. Creo que también había de Chile, de Chile y por ahí creo que a ver si no se me olvida alguno. Pero bueno, pues bienvenidos a cada uno de ustedes. Eh, Cualquier comentario que vayan teniendo, alguna duda, pues al final vamos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan participar. ¿Sí? Vamos a iniciar nuestro tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Señor, tú que nos acompañas, te pedimos que nos conceda la gracia de tu Espíritu para poder ser fieles apóstoles tuyos, que podamos servirte en el altar y que podamos cada día ser ofrendas vivas para ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema que vamos a manejar este mes, eh, al final reiteraremos un poquito otra vez los temas que estaremos dando mes con mes. Es el monaguillo, el papel o el rol del monaguillo en la Eucaristía
y en algunas otras celebraciones litúrgicas. Vamos a una breve introducción. Primero, el ministerio de monaguillo es una vocación especial dentro de la iglesia que permite pues tanto a niños, adolescentes e incluso en algunos momentos, bueno, pues también a algunos adultos, adultos jóvenes, a servir de manera cercana en el altar. Y esto tenemos que ser muy conscientes de ello. Yo sé que sí lo tenemos en la cabeza, no nos queda claro que pues es una vocación que Dios nos da, ¿no? Pero, ¿en qué sentido podemos hablar de ser acólito, ser monaguillo como una vocación dentro de la iglesia? Pues bueno, pues para ello tenemos que hablar del fundamento teológico, desde la perspectiva teológica. No nos vamos a elevar tanto hacia la teología dogmática, pero sí vemos algunos principios desde la teología litúrgica, desde la teología sacramental, desde la parte eclesiológica, donde nos va a decir Concilio Vaticano II, a través de esta bella constitución de Sacrosanctum Concilium, donde todos los bautizados, todos los bautizados, participamos del sacerdocio común, ¿sí? de Cristo, ¿no? O sea, todo bautizado participa del sacerdocio común de los fieles y de Cristo y está llamado a tomar parte activa en la liturgia. Recuerden que cuando nosotros hemos sido bautizados, recibimos esa gracia de ser sacerdotes, profetas y reyes. Cuando se habla de la definición de liturgia, una de las varias formas de definir liturgia es el ejercicio del sacerdocio en Cristo. Entonces, hay una visión muy padre. ¿Por qué? Porque ya no somos espectadores del culto, sino nosotros mismos participamos del culto, ¿sí? Es una visión activa. Un poquito de diferencia del Antiguo Testamento, ¿no? Si vemos el Antiguo Testamento, está la figura del sacerdote, el fiel, el pueblo, lleva su ofrenda al sacerdote y él es el que la ofrece a Dios. ¿Sí? Él es el que se eh, marca ahí cómo tiene que hacerse, ¿sí? Y él hace el sacrificio a Dios. Cuando vemos en Cristo, nosotros nos convertimos en esas piedras vivas que nos ofrecemos, que damos ese culto a Dios, ¿sí? También aquí hay que entender que este culto no solo es en ese carácter personal, de que soy yo el que se ofrece a Dios o el que ofrece ese culto también a Dios, sino se da desde este panorama de iglesia. Como iglesia celebramos, como iglesia nos ofrecemos. Y entonces los fieles laicos, participamos y celebramos desde ese sacerdocio como no el sacerdocio ministerial, que obviamente para ello están los sacerdotes, pero insisto, ¿no? Ya no estamos por allá como siendo una especie de espectadores, formamos parte del culto, ¿sí? De la celebración, porque no solamente es el sentido cultural, ¿no? De la celebración. Una celebración que se extiende a toda la iglesia, que es la iglesia la que celebra. Por eso nos dice Sacrosanctum Concilium número 14, donde la Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, que todos los fieles participemos de manera plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exigen la naturaleza de la liturgia misma. Entonces, otra vez, es una participación que tiene que tener tres elementos. Una participación plena. Padre, ¿puedo llegar a la mitad de la misa? Pues, pues lo ideal es que no, ¿verdad? O sea, sí. Participación plena, consciente, que conozcamos lo que estamos celebrando, que lo vivamos, la forma activa, que sea algo parte de nuestra vida, de nuestro, no solamente en ese sentido ritual, ¿no? Sino en esa dinámica espiritual. Entonces, plena, consciente y activa. Todos estamos llamados
a eso. Es una exigencia de la naturaleza de la liturgia. Entonces, sí tenemos que ir como que un poquito con estas expresiones de voy a escuchar misa, no, vamos a celebrar la Eucaristía. No, no solamente voy a escuchar la misa, voy a participar de la celebración, porque yo participo. Y a la cual tiene derecho y obligación, es un derecho, pero también es una obligación, y en virtud del bautismo, el pueblo cristiano. Como cristianos tenemos ese derecho, pero también es una obligación. Es un privilegio que Dios nos concede. ¿Por qué? Porque linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. ¿Sí? Ahí, 1 Pedro 2:9 y confrontar con el capítulo 2, versículo del 4 al 5. ¿Sí? Sacrosantum Concilium número 14. Entonces, el monaguillo, desde su sacerdocio común, brinda un servicio, ¿sí? Brinda un servicio. Está haciendo viva esta dimensión de una participación plena, consciente, consciente y activa. Una participación consciente, plena y activa. A su vez, la participación del monaguillo en la liturgia se fundamenta en esta parte del servicio, la teología del servicio. Siguiendo el ejemplo de Cristo, vamos por mencionar esta cita bíblica, pero hay muchísimas que podemos eh, acoger, donde el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Teología del servicio. Esa dimensión de salir para ir al otro y servirle. Por eso uno de nuestros lemas de Caballeros del Altar, y lo tenemos así muy este, firme, es liderazgo y servicio. Jesucristo es el ejemplo mismo de entrega, de servicio. Ya decíamos, la liturgia no es un elemento estático, estamos llamados al elemento dinámico. ¿Y cómo hacer ese elemento dinámico? Una de estas formas es a través del servicio, a través del servicio en el altar. Y de esta manera, pues servimos al maestro, pero también este servicio se extiende hacia toda la comunidad. El monaguillo es un servidor de Cristo que está presente en la Eucaristía. Por eso el monaguillo tiene que irse formando en esta solemnidad. Obviamente también entendiendo este carácter de que son niños, que de repente pueden ser un poquito inquietos, juguetones, etcétera, pero también ir dimensionando esta parte de que están sirviendo a Cristo. Cristo presente en el altar, en la Eucaristía. Somos servidores de Cristo. Y no se agota allí, sino que también son servidores de la comunidad, de la iglesia. En este sentido, en el servicio a Cristo, al ayudar en el altar, el monaguillo sirve directamente a Jesús presente en la Eucaristía. Presente en la Eucaristía. Cristo ahí. Entonces, es padrísimo porque de repente podemos ver esta situación de a mí me gustaría servirle a Cristo. ¿De qué forma? Pues bueno, este maravilloso ministerio del acolitado que se extiende a la parte de los monaguillos, en los chicos, en los pequeños, pues es una forma bella de poder decirle a Cristo, aquí estoy, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿De qué manera puedo servirte? Pero también tenemos que dimensionar esta segunda parte, ¿no? Que es un servidor
a la iglesia, está al servicio de la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, no solamente estamos hablando de la dimensión del sacerdocio ministerial, ¿no? Sino toda la iglesia, al servicio de la iglesia. Su labor facilita que la comunidad participe activamente en la iglesia, una participación activa. Entonces, el monaguillo, ya desde aquí vamos viendo la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque va a ser una especie de animador donde le va a facilitar a la comunidad presente, a los fieles que están ahí participando de la Eucaristía, a que esa participación que ellos ya están realizando, ¿sí?, sea más consciente, sea más plena, que lo vivan, que lo disfruten. Entonces, no solamente se trata de pasar las vinajeras, no solamente se trata de que utilicen el incensario, ellos también son, son animadores de la vivencia eucarística. Y se extiende todavía más allá, porque así como sirven en el altar, están llamados a servir al prójimo. No podemos tener un monaguillo o hablar de un monaguillo más bien que bien fervoroso, participa en la Eucaristía, pero que difícilmente sirve a los demás. Que eso sí es bien dispuesto en su servicio litúrgico, pero no es dispuesto al momento del servicio a su prójimo. Para eso los vamos formando, para que de la misma manera que sirven a Cristo en el altar, en la Eucaristía, también sirvan a la iglesia, ¿sí?, al prójimo, más allá del acto litúrgico. Porque es ahí donde también se proyecta esa parte de su ministerio que está formada por esta parte del servicio. Cristo no llega y dice, a ti te sirvo y a ti no. O sea, no, a ti me caes bien, te voy a servir, y a ti no. Y como monaguillos no podemos hacer eso, ¿no? O sea, Cristo es ejemplo de servicio. Él es el primero, ¿sí?, que sirve a todos. Entonces, el monaguillo, siguiendo ese ejemplo de Cristo, también es servidor de los demás. Hay muchas formas de practicar este servicio, ¿sí?, recogiendo sus cuartos, sus libretas, haciendo su tarea, siendo buen amigo, ayudando a quien lo necesita y está en sus posibilidades, haciendo el aseo de la casa, ayudando en las actividades domésticas, ¿sí?, siendo un buen estudiante. Entonces, hay muchas formas en las que se vive ese servicio. Entonces, ser monaguillo no solamente es ir a misa y estar acolitando y ponerse la sotana. Insisto, ese servicio tiene que proyectarse y nosotros tenemos que ayudarles a que proyecten esa parte del servicio hacia los demás. ¿Por qué? Porque también es servir a Cristo, ¿no? Sí. Recordemos este pasaje donde dichosos ustedes, ¿no? Porque me dieron de comer. ¿Sí? Estaba hambriento y me dieron de comer, estaba sediento y me dieron de beber. ¿Cuándo lo hicimos, maestro? Cuando lo hicieron por el más pobre, por mí lo hicieron. Entonces, el monaguillo se extiende en este sentido. Entonces, eh, el apostolado de monaguillos es una escuela para aprender a servir. Es una escuela de aprendizaje de servicio. ¿Cuáles son las funciones del monaguillo en la Eucaristía? Inmediatamente aquí podríamos decir, bueno, pues lleva los ciriales, la cruz alta, esas serían las funciones que podríamos plantear. Pero vamos un poquito más atrás. Los monaguillos en la Eucaristía, primero decíamos, son facilitadores de la participación litúrgica, motivan. Y de verdad qué maravilloso es participar en una celebración eucarística donde hay monaguillos. Este rostro de Jesús niño presente en ellos
alimenta, fomenta una espiritualidad dentro de la comunidad parroquial. Entonces, son facilitadores, desde el acto solemne, cómo lo hacen, pero también con esa inocencia, con esa picardía que de repente puedan tener. Luego los vemos ahí que van formados, van muy sonrientes, van bien felices porque le tocó llevar el cirial, porque le tocó llevar el turiferario. Dos, son signo de la universalidad de la iglesia. Y es que aquí también tenemos que destacar un punto importante dentro de los monaguillos. En muchas parroquias, con muchas comunidades, los monaguillos provienen de diversos contextos sociales, ¿sí? Y culturales en muchas ocasiones. Y la verdad es que para los monaguillos difícilmente hay fronteras sociales, culturales. Ellos se divierten. Si han tenido la oportunidad de participar en estas convivencias de monaguillos, nos damos cuenta de que para ellos desaparecen muchas veces las barreras sociales, algunos elementos culturales y ellos se integran. Su presencia en el altar es un recordatorio de que la iglesia es universal, que es universal. Que, ¿Qué quiere decir? Que es una iglesia que acoge a todos sin distinción, que acoge. Entonces, eh, ya los monaguillos en la Eucaristía son ese signo de universalidad de la iglesia. Y también, pues de alguna forma, los monaguillos son un educador en la fe, porque a través del servicio que ellos hacen, de la manera solemne en que realizan estas acciones, pues su hacer tiene un valor pastoral que forma a los fieles de manera litúrgica, ¿no? Hay gente que ve a los monaguillos y sigue los gestos que ellos van haciendo, ¿no? Esa reverencia al pasar frente al altar, ¿sí? La manera en que contestan, etcétera. Entonces, también el monaguillo fomenta, ¿sí? Fomenta la formación litúrgica. Claro, no nos van a dar los monaguillos un curso de liturgia, pero desde su vida, desde su práctica, de su hacer en el altar, insisto, ellos son para la comunidad un centro de formación para su comunidad y tiene un valor pastoral precioso. Y aunado a esto, pues la instrucción general del misal romano nos da algunos elementos. Aquí habrá que distinguir entre la instrucción que nos habla del ministerio de acolitado, ya como ministerio, pero también esta función que realizan de manera extraordinaria, pero que sería a través de la función de los monaguillos, que es la que vamos a ver. Primero es que hay una asistencia, ¿sí? Asisten, ayudan, ¿sí? Para entender esta palabra, en la procesión de entrada. Desde la procesión de entrada, ellos están llamados a portar la cruz procesional, los cirios o el incensario. Ya aquí la misma instrucción del misal romano nos va a decir, por ejemplo, en el número 100, en ausencia del acólito instituido, puede destinarse para el servicio del altar y para ayudar al sacerdote y al diácono, ministros laicos que lleven la cruz, los cirios, el incensario, el pan, el vino, el agua, e incluso pueden ser destinados para que como ministros extraordinarios contribuyan a la Sagrada Comunión, ¿sí? Entonces, aquí ya entra el monaguillo, no como acólito instituido, sino en esta función que realiza de manera extraordinaria
llevando ya, como lo dice en la instrucción, en el número 100, la cruz alta, los ideales. Claro, después hará hincapié en esta parte, por ejemplo, desde la procesión de entrada, ¿verdad? Por ejemplo, ahí si vamos viendo el número 120 de la instrucción general del misal romano, reunido el pueblo, el sacerdote y los otros ministros, revestidos con sus vestiduras sagradas, proceden hacia el altar en este orden, ¿no? El turiferario con el incensario humeante. Aquí importante esta parte, ¿sí? Hasta adelante en la procesión, bien va el incensario, la naveta a un costado, ¿sí? El turiferario, humeante, ¿sí? Cosa que a veces pasa, ¿no? O sea, llevamos el turiferario, el carbón medio encendido y ahí apenas un hilito de humo, ¿no? Nos dice, tiene que ir humeante. También hay que considerar, a veces, por ejemplo, puede haber situaciones extraordinarias, ¿va? Por ejemplo, el sacerdote que de repente pues se encuentra un poquito enfermo de vías respiratorias, pues bueno, pues se aconseja entonces hacer la suspensión y ya si se quiere hacer, pues ser muy prudente en esta parte donde sea humeante, ¿va? Con un poquito más de discreción. Pero tiene que notarse esta parte, ¿no? De que sea humeante, ¿sí? Eh, los ministros, que en este caso serían, por ejemplo, los monaguillos, lleven los cereales encendidos. Últimamente se ha dado por ahí que utilizan velas eléctricas, o sea, utilizan velas con baterías. Pues no, el ideal es que tengan que ser velas, ¿sí? De cera, ¿no? Entonces, también hay que tomar sus precauciones, ¿verdad? Sus pantallas, todo bien colocado para evitar ahí que pueda eh, chorrear la cera y quemar a alguien, ¿no? Entonces, con toda la prudencia, pero pues ahí tienen que llevar los cirios encendidos. En medio de ellos, el acólito u otro ministro con la cruz procesional o la cruz alta, depende cómo le digan en su zona, ¿no? Y atrás, pues vienen los acólitos, los monaguillos y demás ministros, ¿no? Entonces, ya el número 120 nos va a hablar un poquito de la procesión. Pero, insisto, ya aquí vamos viendo cómo los mismos monaguillos pueden llevar esta función de cereales. También hay una disposición del altar. Ellos entregan los objetos litúrgicos al sacerdote o al diácono, según sea el caso, como es el cáliz, purificadores, vinajeras, ¿sí? La jofaina, por ejemplo, etc. Eh, por ejemplo, aquí, pues ya el número 139 de la instrucción general del misal romano, terminada la oración universal, todos se sientan y comienzan el canto de ofertorio. El acólito u otro ministro laico, que puede ser los monaguillos, coloca sobre el altar el corporal, el purificador, el cáliz, la palia y el misal, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ya nos va diciendo que va pasando estos eh, objetos litúrgicos, ¿sí? Y si llegase a ver, pues presentación de los dones, el número 140 de la instrucción general del misal romano, es conveniente que la participación de los fieles se manifieste por la presentación del pan y vino para la celebración eucarística o de otros dones con los que se ayude a las necesidades de la iglesia o de los pobres. Si nos damos cuenta aquí, al menos en la presentación de los dones hay que llevar pan y vino, no las vinajeras como tal, es decir, las dos vinajeras, ¿sí? Sino la vinajera que tenga el vino. Entonces entraría en la procesión las hostias o el pan y el vino, la vinajera del vino, si es que se llevan. No llevar la vinajera del agua, ¿sí? Sí, son pan y vino. Y como dice, pues también otros dones con los que se ayude a las necesidades de la iglesia o de los pobres. Uh -huh. Y aquí el sacerdote, ayudado por el acólito u otro ministro, recibe las ofrendas de los fieles. Entonces, ¿qué va a hacer el monaguillo? Pues que le va a ayudar al sacerdote a recoger las ofrendas y llevarlas pues a su sitio. ¿Sí? Llevarlas a su sitio.
Por ejemplo, pues si su sitio es sobre el altar, pues los llevará ahí, ¿sí? O en un lugar adecuado. Así lo marca también la instrucción. ¿Sí? Al celebrante llevan el pan y el vino para la Eucaristía y los pone sobre el altar, pero los demás dones, la canasta de frutas, etcétera, se colocan en otro lugar adecuado, o la despensa, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues bueno, aquí vemos ya esta participación. Servicio en la presentación de ofrendas, ya decíamos, ellos reciben los dones y ayudan con su colaboración en el altar, que es lo que leíamos ahorita en este número 140. También hay este uso del incensario en las celebraciones donde se emplea manejar el incensario según el momento litúrgico adecuado. Como ya decíamos, pues lo que nos dice la instrucción es que al menos el incensario pues esté humeante, humeante. Asistencia en la plegaria eucarística, acompañan con el tintineo de campanillas en la consagración, si es algo que se practica en la comunidad parroquial, que al momento de la consagración se toquen las campanas, pues bueno, sería propio del monaguillo hacer esta acción. Y en la procesión de salida, pues acompañan la salida del sacerdote y ministros ordenados con solemnidad y en orden, ¿sí? Que sería la procesión, ¿sí? Incensario naveta, cruz alta y ciriales, los acólitos y los celebrantes en la parte de atrás. Aunado a esto, pues también podríamos decir que, pues, por ejemplo, al momento de la distribución de la Eucaristía, pues ellos ponen el platillo, van acompañando, ¿sí? Pasan al sacerdote lo necesario para la purificación de los vasos sagrados y colocan los vasos sagrados en el lugar correspondiente. Entonces, pues diríamos que estas son las tareas que tiene que ir desempeñando el acólito. El monaguillo. El monaguillo en otras celebraciones litúrgicas. Además de la Santa Misa, el monaguillo tiene un papel relevante en diversas celebraciones litúrgicas. Y es que además de esto, ¿sí? Tenemos que ver que este, el monaguillo no solamente está llamado a servir en la misa. Nosotros como directores o coordinadores de grupo de monaguillos, tenemos que motivarlos a que participen en otras acciones litúrgicas. Obviamente que esto depende de muchos factores, tiempo, eh, la parte cultural, las disposiciones de la parroquia, etcétera. Pero sí invitarlos a que participen en la mayoría de actos litúrgicos posibles. Por ejemplo, en la exposición y bendición con el Santísimo, pues aquí el acólito puede llevar ya el turiferario, asiste con el incensario, ¿sí? Se dedica a ver que todo esté en orden, a colocar la custodia en un lugar adecuado para que en el momento en que se vaya a hacer la exposición, pues se tome, ¿sí? Preparar ahí el corporal, preparar las velas, etcétera, ¿sí? Entonces, pues ahí puede participar. Por ejemplo, también en funerales, el monaguillo puede portar la cruz procesional y ayudar pues en los ritos de la liturgia exequial, por ejemplo, llevando el agua bendita, como ya decíamos, con la cruz procesional, sosteniendo el libro, etcétera. En las celebraciones de la palabra, pues también el monaguillo puede proclamar las lecturas si se cree prudente, ¿sí? El monaguillo, por ejemplo, pues si está celebrando unos 3 años, 15 años, este, y no es Eucaristía, sino es una liturgia de la palabra, pues en algunos lugares se acostumbra que el monaguillo pues sea el que proclama las lecturas. Además de esto, pues organiza la liturgia, es decir, ve que todo esté en orden, acomoda la procesión para que entre, por ejemplo,
Pues depende de lo que vaya a hacer. Insisto, pues por ejemplo, puede ser una presentación, unos 3 años. Pues bueno, el niño, los papás, los padrinos van acompañando, va dirigiendo, va organizando ya la procesión. ¿Sí? Y se convierte en un animador de la asamblea. Hay lugares donde parte de las celebraciones que se llevan a cabo a nivel comunidad, a nivel parroquia, pues es la liturgia de las horas, principalmente laudes y vísperas. Bueno, pues aquí también es padrísimo porque podemos invitar a los monaguillos que sí nuestra comunidad participa de la liturgia de las horas, pues ellos puedan, por ejemplo, proclamar los salmos, cantarlos, ¿sí? De hecho, en teoría, pues también el monaguillo, o hay monaguillos que pertenecen a la Escola Cantorum, o que la misma Escola Cantorum, es decir, esta formación musical de niños, de coros de niños, pues los forma para que ellos sepan salmodiar, para que puedan cantar el salmo. Entonces, pues es un ejercicio que a veces olvidamos practicar, pero hay que recordar que en algunas iglesias se tiene esa tradición donde es el chico, el monaguillo, quien tiene esta formación adecuada, quien entona los salmos, y entonces en la celebración de la liturgia de las horas, pues son los chicos los que proclaman los salmos, los cantan, los semientonan, y no solamente pues el tonito que ya nos podríamos saber, sino pues quieren, por ejemplo, se les instruye para que tengan al menos el conocimiento de los 8 modos gregorianos, ¿no? ¿Sí? Pasan a hacer la lectura, por ejemplo, en la liturgia de las horas, acompañan igual en una procesión, si se cree prudente, que iría la cruz alta, los ciriales, ¿sí? Acompañados de el celebrante. En las celebraciones penitenciales, por ejemplo, una liturgia penitencial, preparan el espacio para donde se van a llevar a cabo las confesiones, asiste al sacerdote con el ritual, hablando ya de una liturgia penitencial, y pues a mantener el clima de recogimiento que es necesario para estas celebraciones penitenciales. En algunos funerales y exequias llevan las velas o el incensario, ya decíamos, símbolo de la cruz de Cristo y de la oración que sube a Dios. Otros sacramentos, donde también tenemos que ver la participación de los monaguillos, es, por ejemplo, en el bautismo, ellos preparan los espacios, eh, obviamente a veces acompañado del sacristán o de alguna otra persona que se encargue, ¿sí? Por ejemplo, que la pila bautismal esté lista, que estén listos los óleos, este, que haya el material para que el sacerdote pueda limpiarse eh, con las manos después de haber usado el santo crisma o el óleo de los catecúmenos, ¿sí? Que realmente el cirio esté en su lugar, que esté encendido, ¿sí? El cirio pascual, etcétera. Y pues obviamente que asiste al sacerdote. Igual le puede apoyar con las lecturas, con el mismo salmo, etcétera. En las confirmaciones, pues igualmente, pues ellos van preparando el óleo, el santo crisma, que esté ahí, los objetos litúrgicos necesarios, eh, y pues bueno, asisten al obispo y al sacerdote. Aquí si el obispo va a celebrar, pues igual, pues un monaguillo se encargará de la mitra, otro se encargará del báculo, otro estará encargado o algunos dos, más bien, de la credencia, etcétera. En la parte de matrimonios, pues ellos también pueden organizar la procesión de entrada, ¿sí? Preparan el altar y los objetos litúrgicos. La importancia aquí entonces es que tenemos que ir formando a los monaguillos a que presten servicio más allá de la celebración eucarística, ¿sí? Que nuestras comunidades parroquiales, pues ellos puedan ayudar en las celebraciones de estos sacramentos. Y obviamente, pues que pues nuestra tarea como directores o coordinadores es que ellos tengan los conocimientos
para que ellos puedan realizar estas acciones. Obviamente que esto implica pues ensayos, ¿verdad? Tener aquí un momento para poder ensayar este tipo de cosas. Hay otras celebraciones que no necesariamente son sacramentos, en los sacramentos, por ejemplo, el Via Crucis. En el Via Crucis, el monaguillo puede llevar la cruz procesional, él mismo puede hacer las reflexiones. En algunas otras procesiones, por ejemplo, en la procesión de Corpus o algunas procesiones de Semana Santa, los monaguillos llevarán las velas, los ciriales, el incensario o algunos estandartes, o por ejemplo aquí, que vemos en esta imagen, ¿sí? Pueden llevar el palio, ¿sí? Esta especie como de techito que van llevando, pues lo pueden ir manejando también ellos. Mantienen el orden y la solemnidad, ¿sí? También los podemos ir guiando para esta parte. Insisto, es una formación. Ahora, para ir cerrando este espacio, la dimensión espiritual del ministerio de monaguillos. Ser monaguillo no solo es una función litúrgica, ya decíamos, es un camino de espiritualidad y de discipulado. La formación del monaguillo debe incluir una oración y vida sacramental. Si nuestro monaguillo es chico y se está preparando para recibir la primera comunión, y pues adelante, ¿no? Pero una vez que ya ha hecho su primera comunión, es ir viviendo ese sacramento, e irse preparando para la confirmación, etcétera. Las oraciones diarias. Tal vez podemos pasar de un modelo de darles algunas oraciones por la mañana, oraciones por la tarde, muy sencillas que ellos pueden ir haciendo para que posteriormente ellos vayan haciendo esta oración espontánea, ¿verdad? Sí. Luego viene la formación litúrgica. Aquí la formación litúrgica es indispensable en los monaguillos, pero no debemos cerrarnos solamente a la formación litúrgica. Nos llega a pasar que de repente, o sea, vemos como lo más importante la formación litúrgica y olvidamos otros elementos que son eh, parte del acompañar a los monaguillos. Como ya decíamos, la vida de oración, la vida sacramental y el espíritu de servicio. Insisto, este espíritu de servicio que tiene que proyectarse más allá del servicio en el altar, más allá del servicio en el altar. Entonces, estos van a ser tres pilares fundamentales. ¿Por qué? Porque de esto va a depender mucho que el monaguillo, ¿sí?, vaya viviendo su ministerio, ¿sí? Es la parte espiritual. Entonces, fomentemos este encuentro con Cristo a través de la Eucaristía, a través de la confesión, a través de la dirección espiritual. Seamos guías para que ellos se acerquen a su dirección espiritual, para que se acerquen a la confesión, que realmente sepan hacer una buena confesión. Entonces, como directores somos también acompañantes de ellos, a que comprendan los sentidos de los signos eh, litúrgicos. No solamente es por qué hay que pasar esto, por qué hay que pasar aquello, por qué cuando paso frente al altar hago una reverencia. Aprender el sentido de los signos que ellos realizan, de los cuales ellos participan, de los ritos. Esto va acorde a la edad que ellos van teniendo y a la formación
en catequesis que van teniendo. ¿Sí? También hay que considerar eso. Y como ponemos una vida generosa. De alguna forma, pues ya nuestros monaguillos son una escuela de apóstoles. Es aquí donde ellos están llamados a aprender a hacer apostolado. Entonces, ¿qué mejor forma que sea a través del servicio al altar, el servicio al hermano, un servicio que es generoso y que es amoroso? Porque el monaguillo es un testigo de Cristo en el mundo. El servicio de monaguillo no termina en la iglesia. Él debe de ser un testigo de Cristo en sus familias, en su escuela, en su comunidad. En la sociedad donde se desarrolla, él tiene que vivir como testigo de Cristo. Ya decíamos, en su familia, en su escuela, en sus comunidades. Porque su ejemplo evangeliza, da testimonio de Cristo y pues bueno, también acerca a otros a la fe. Por eso también aquí nosotros busquemos que nuestros monaguillos vivan una cultura de encuentro. El Papa Francisco nos habla de la importancia de construir una cultura del encuentro, la cultura del encuentro. ¿Qué es la cultura del encuentro? Pues esta cultura de acoger a los demás, de servir a los demás, al más necesitado, de ir en búsqueda de y crear una comunidad más unida y más fraterna. Como conclusión, podemos decir que el ministerio de Monaguillo es una expresión viva de la fe en la acción. Este ministerio, vivido con entrega y amor, se convierte en un camino de santidad y en un testimonio vivo del Evangelio. Su servicio no es solo funcional, sino que es una forma de participar en el ministerio, en el misterio de Cristo, de proclamar la belleza de la fe, de fortalecer la vida de la comunidad cristiana. Como dice el Papa Francisco, los monaguillos están llamados a ser amigos de Jesús, a llevar su luz a los demás. Y nuestra tarea es que pues ellos vayan viviendo esta dimensión de llevar la luz de Cristo a los demás, en el servicio en el altar, en el servicio al hermano, siguiendo esta dimensión, como ya lo decíamos, de hacer vivo su sacerdocio común, pero también siguiendo el ejemplo de Cristo de servir a los demás. El monaguillo, podríamos decir, eh, debe servir con dedicación y respeto. Él es un modelo para la iglesia, para otros jóvenes. He tenido la gracia de conocer a varios monaguillos y cómo su testimonio de vida pues ha ayudado a que sus familias se acerquen más a Dios, ha ayudado a otros al encuentro con Cristo. Entonces, pues tenemos esto en nuestras manos, ¿no? O sea, ellos son mini apóstoles, es una comunidad de mini apóstoles, donde insisto, ¿no? Son modelo, son evangelizadores, son un signo visible de la presencia de Dios en la comunidad. Y también aprendamos eso como coordinadores, a ver la presencia de Dios en ellos, en su inocencia, en su juventud, en su niñez,
es padrísimo cómo de repente, pues algunos monaguillos tienen esa mirada fija, enamorada hacia Cristo Eucaristía. Eh, pues qué padre, ¿no? Y ojalá que nosotros como adultos algún día podamos ver con sus ojos de igual forma a Cristo, con esa inocencia, con esa fe que ellos tienen, como afirma pues el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Que nos va a decir, la liturgia es el culmen hacia el que tiende toda la acción de la Iglesia y es la fuente donde emana toda su fuerza. Entonces, el monaguillo que vive cercano a la liturgia, que vive cercano a la Eucaristía, se alimenta, se fortalece cada vez que participa desde su servicio en la misa. Eh, por eso los monaguillos son instrumentos valiosos de la vida litúrgica. E insisto, pues ellos se alimentan, ¿no? Yo, todos los que participamos de la liturgia también lo hacemos, pero vamos, con ese ser de niños que ellos poseen y que ojalá pues nosotros también pues podamos ir siguiendo ese, ese ejemplo de vida. Eh, pues queremos que esta primera sesión no sea tan extensa, será más o menos de una hora. Eh, es la primera que vamos a tener. Quisimos tener esta primera sesión más que nada como una sesión de encuentro, ¿no? De irnos reuniendo, tal vez el tema no sea tan extenso o igual, pues nos presta para ir hablando de él desde otras perspectivas, desde otras dimensiones, pero quisiéramos que esta primera sesión que vamos a hacer mes con mes, pues nos haga también una comunidad que aquí nos vayamos frecuentando, eh, donde podamos ir conociendo un poquito mejor este, este maravilloso ministerio. En los meses siguientes, por ejemplo, para el mes de marzo, estaremos viendo la preparación para ceremonias especiales, cómo preparar algunos tips ya muy concretos de cómo prepararnos. Yo sé que ahí debería ser primero el tema de cómo organizar ensayos y preparativos para las ceremonias, pero muchos, pues ya para estas fechas, pues ya se van preparando para Semana Santa. Entonces quisimos primero ver cómo para hacer ensayos y preparativos para ceremonias especiales. Semana Santa, Natividad, la fiesta parroquial, Corpus Christi, etcétera. Son algunos tips muy concretos. ¿Sí? Yo sé que algunos pueden tener ya su método, que bueno, simplemente aquí lo que pretendemos es pues dar algunas herramientas, algunos tips. El 25 de abril pues estaremos viendo cómo organizar ensayos y preparativos para las ceremonias. Insisto, tal vez ustedes ya tengan su metodología, muy válido, simplemente pues tomar algunos otros elementos que tal vez les puedan ser de ayuda, ¿verdad? Y que de igual forma pues nos podamos retroalimentar unos de otros. Para mayo estaremos hablando del fomento de valores como responsabilidad y el respeto y la solidaridad dentro de nuestros grupos. Nuestros grupos de monaguillos tienen que ser escuelas de responsabilidad, de respeto y de solidaridad, como lo veíamos hoy en la sesión. El ser iglesia, el ser comunidad también implica estos valores, responsabilidad, respeto y solidaridad. El 27 de junio estaremos viendo cómo utilizar herramientas digitales para la formación y comunicación dentro de nuestros grupos de monaguillos. ¿Sí? Estamos en la era digital también, entonces, pues no solamente nos quedemos con la formación del momento, ¿sí? Tenemos que ir más allá. Eh, en julio estaremos viendo herramientas para acompañar espiritualmente a los monaguillos, y aquí alguno de los padres nos estará acompañando con este tema. Los temas los van a estar dando diversos expositores, ¿sí? Cada uno con experiencia en su tema. Aquí
nosotros no somos directores espirituales, pero pues para los sacerdotes que ya dan ese acompañamiento espiritual, pues algunos tips también para dar acompañamiento a los monaguillos. Y pues desde nuestra perspectiva como laicos, para los que son coordinadores de monaguillos y somos laicos, pues bueno, pues también hay como irlos guiando espiritualmente. Si bien no les vamos a dar dirección espiritual, pero sí encaminarlos a que se acerquen a la dirección espiritual, ¿verdad? En agosto no tenemos formación porque tenemos nuestro verano de formación, tenemos una semana de formación, ¿sí? En su momento pues les haremos hacer llegar que veremos esa semana de formación, ¿sí? En septiembre, herramientas para recibir y dar feedback constructivo. También hay que escuchar a los chicos, hay que corregirlos, pero también hay que escucharlos. Entonces, vamos a ver esta parte de cómo dar algunas retroalimentaciones. Técnicas para comunicarse claramente con los niños y adolescentes. En noviembre, escucha activa y empatía en el trato con los monaguillos. Y finalmente en diciembre, cómo apoyar el crecimiento emocional de los monaguillos. Así como es importante la parte espiritual, pues también la parte emocional, pues es importantísima. Entonces, pues bueno, serán los temas que estaremos viendo mes con mes en nuestras formación continua, que al menos es nuestro programa de 2025 y a la cual pues están cordialmente invitados. De igual forma, pues será la misma dinámica, serán los días viernes en horario de 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Escogimos ese horario porque es un poquito neutral. Para algunos ahorita eran las 6 de la tarde, para otros ya eran las 9 de la noche. Entonces, pues más o menos creo que es adecuado el horario. Entonces es el que estaremos manejando al respecto. ¿Ok? Bueno, con respecto al tema, vamos a abrir micrófonos. Este, Aquí alguna situación nada más. Recordarles las formaciones para directores y coordinadores de monaguillos. No es directamente para los chicos, ¿sí? O sea, yo sé que igual pues, podemos ver, no es que estemos viendo cosas que no sean aptas para ellos, pero realmente el tema está más enfocado hacia las personas eh, adultas, ¿sí? O sea, entonces, pues bueno. Mm, A ver, pueden abrir sus micrófonos, levanten la mano si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto. Buenas noches, una pregunta. Norberto, hay unas preguntas aquí en el chat que me gustaría ver si les puedes dar la A ver, sí, atención. sí, sí, adelante. Te Sí, dicen, te menciona ahí en el chat, ¿se pueden seguir vinculando coordinadores? sí, 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 no, no, no hay ningún problema. Sí, se pueden seguir vinculando, no, no hay ningún problema. Te hacen aquí también otra pregunta, Fer Cabrera. ¿Cómo Ujú. nos inscribimos a los demás cursos? ¿Será sesión por sesión? El ideal es igualmente, una vez que ustedes se unan al grupo que ya tenemos de WhatsApp, si ustedes ya están integrados al grupo de WhatsApp, ahí les ponemos el link. Ahí haremos la publicación, ¿sí? De, de la sesión que tendremos y momentos antes, pues les pondremos ya el ID de la sesión de Zoom, ¿sí? Entonces, no es necesario que se vuelvan a inscribir. Mes con mes sí sacaremos otra vez como diciendo, oye, si se quieren inscribir, adelante, pero será básicamente para aquellos que, pues no estén inscritos, ¿sí? O sea, digámoslo así. Pero si ustedes ya están en nuestro grupo de WhatsApp nuestro grupo de WhatsApp, perdón, o de Telegram, cualquiera de los dos, o en los dos, por ahí se les está llegando el link de acceso. Hay otra pregunta aquí también que te dicen,
Una pregunta. ¿Esto lo tenemos que llevar a los monaguillos? Te comenta Tiago. Ok, ustedes de acuerdo a su programación que tengan, la idea es que estos temas, ya sea que los practiquen con los monaguillos, por ejemplo, esta parte que decíamos de vivir ciertos valores, si ustedes consideran que algunos de estos elementos ustedes los pueden ver en una sesión con sus monaguillos, pues totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, no nos vamos a cerrar a ellos. Al contrario, decimos, es una formación de ustedes y ustedes eh, tendrían que aterrizarlo desde su dimensión, pues a los monaguillos. Te preguntan aquí también, Juan Andrés, ¿nos podrían regalar esta presentación? Ok, en cuanto al material y presentación, estamos viendo la manera de cómo hacerlas disponibles, ¿sí? Si bien, como decíamos, el material perdón, el curso pues es abierto, o sea, es abierto, no hay consideraciones aquí de costos, etcétera, ¿no? Entonces, donde sí tal vez les podríamos pedir un poquito de apoyo, pues es en el material, lo subiríamos a la nube y para descarga, ¿verdad? Entonces, Te comenta también César, ¿cuál es la edad recomendable para ser monaguillo y si hay alguna edad tope para tener a consideración? el- bueno, es una pregunta muy compleja porque pues hay parroquias que, por ejemplo, tienen monaguillos desde 3 años, ¿verdad? Y ellos pues tienen ya una dimensión, un acercamiento. La edad que sugerimos en Caballeros del Altar es de 8 a 15 años. Sin embargo, no se cierra a ellos. El ideal es que sean aquellos que se están preparando para su primera comunión y están próximos a hacerla, ¿sí? Hasta aproximadamente los 15. Pero también tenemos a veces monaguillos que tienen 16, 17, 18 años, ¿sí? Y pues ahí los tenemos. Yo creo que también hay una labor de discernimiento, porque el ideal es que una vez que el ser monaguillo es una etapa, ¿sí? Que cuando culmina, pues pasen a grupos juveniles, el coro, algún otro ministerio, ¿verdad? Dentro de la parroquia, algún otro apostolado. Esa es la situación. Pero también hay jóvenes que pues están llamados a la vivencia litúrgica, ¿no? Eh, y pues bueno, a veces, pues desde ese servicio en el altar, pues ellos siguen como monaguillos, si bien pues ya ellos se convierten como en los responsables o corresponsables, ¿sí? O sea que pues ahí ya no dirigen el grupo, pero le ayudan al coordinador, son los ceremonieros, por ejemplo. Entonces, pues ya no es tanto que sea como el monaguillo que está pasando vinajera, sino se convierte en una especie de ceremoniero. Entonces, se puede considerar, pues sí, adelante. Y en cuanto a los más chiquitos, pues hay quien comenta que mientras tengan uso de razón, pero yo creo que es algo que la misma parroquia debe de considerar. Pero insisto, el ideal que estaríamos manejando sería como entre los 8 y 15 años, aproximadamente. ¿Sí? Pero no quiere decir que alguien más chiquito no lo pueda hacer, ¿no? O sea, hay niños de, les digo, 3 4 años y que son muy dinámicos. Solamente que hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, por ejemplo, adecuar a veces objetos para ellos, porque me tocó apenas un niñito de 5 años, lo ponen con la cruz alta y pobrecito, ¿no? O sea, entonces digo, bueno, pues ya lo que hicimos fue, como son de estos que se desarman en piezas, pues hacerlo un poquito más chiquito. Y insisto, pues debe ser una cruz procesional, ¿no? Lo que marca la liturgia. Pero bueno, pues por fines prácticos, pues no se podía, porque pues, al niño se le iba la cruz alta. Entonces, pues también ahí considerar que de pequeños, pues qué es lo que les podemos ir poniendo y qué responsabilidad les vamos dejando. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Te dice, muy importante estas formaciones. Ok. Por acá, ¿es recomendable separarlos por sexo y edad para el servicio? Bueno, es otro tema muy, así como de mucha controversia, ¿no?
los niños y las niñas. Puede haber acólitos niñas, pues ya hay muchas parroquias que tienen niñas, ¿verdad? Sí es recomendable para ciertas acciones y en ciertas edades poder manejar niños y niñas por separado. No quiere decir que no puedan convivir, no quiere decir que tampoco, por ejemplo, a la hora de un ensayo, pues niños aquí, niñas allá, no, no, no. Pueden convivir, pueden estar, pero sí, por ejemplo, pues habrá ciertos temas que puedas manejar con las niñas de una forma, con los niños de otra, sí, alguna dinámica, algunos juegos que tal vez sea conveniente. ¿Sí? Entonces, no es que siempre los tengamos que tener separados, no es necesario que siempre los tengamos que tener unidos, depende mucho de ciertas circunstancias, dinámicas y cuestión que vamos a hacer. Por ejemplo, no sé, pues yo sé que hay niñas que juegan fútbol y a veces juegan mucho mejor que un hombre, ¿sí? Que los niños, pues, pero pues si hacemos, por ejemplo, un torneo de fútbol, pues podemos tener nuestro grupo de chicos y nuestro grupo de chicas, ¿no? Este, si vamos de retiro y vamos a tener, por ejemplo, un retiro de fin de semana, pues sí es conveniente tener a los niños en otras habitaciones y a las niñas en otras habitaciones separadas, ¿no? Entonces, este, pues hay que considerar más bien la situación que tengamos de frente, ¿sí? Y les digo, por ejemplo, un ensayo, pues se pueden hacer juntos, pueden estar ahí juntos. Hay que también recordar las edades, ¿no? Por ejemplo, lo que es primaria, a veces todavía esta dinámica de chicos y chicas es así como que muy separados. Los ideales, pues las niñas quieren estar con la amiguita o los niños quieren estar con el amiguito, entonces ya esto de que un niño y una niña de serial, pues sí lo hacen, ¿no? Pero como que buscan mucho que sean niños, niñas, ellos mismos, ¿no? Entonces, pues también ir respetando esas dinámicas, ¿sí? A veces es parte de la psicología de los chicos, ¿sí? Entonces, todavía en esas partes de primaria, ya en secundaria, pues ya es otra cuestión un poquito diversa. ¿Por qué? Porque ya no es tanto como que las niñas allá y los niños acá, sino ya como que se entienden y se conjugan un poquito más. Pero bueno, será de acuerdo a ciertas situaciones. Ahora, por edades también hay que considerar, o sea, hay momentos donde todos los monaguillos pueden convivir, sí, pero también hay actividades, por ejemplo, los más chiquitos de los más grandes, tener actividades como, por ejemplo, los No, ya no, ya primaria, terminó, pero se ¿sí? me había ido la voz. Eh, primero, segundo, tercero de primaria, o los tres primeros grados, eh, cuarto, quinto y sexto, y secundaria aparte, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, sí, sí, para ciertas cosas también sería conveniente irlos separando. ¿Algo más? Sí, que te dice gracias por la información que nos brindan, recordar lo esencial y la seriedad de acompañar a los niños en su proceso de vivir la fe implica nuestro testimonio. Sí, no, muchas gracias. Aquí nada más como comentario, por ejemplo, ahorita que hablan de edades, Caballeros del Altar se dividen en rangos que va no solo por bueno, se van acompañando por su experiencia litúrgica, algunos conocimientos y avances en la fe, pero también por edades, ¿no? Entonces, eh, todos son caballeros del altar, todos son monaguillos, todos sirven, pero también pues tienen sus dinámicas por grupos, ¿no? Desde nuestros heraldos, escuderos y caballeros. Un poquito también ahí para darle a cada quien la atención de acuerdo a la edad, de acuerdo a su situación de vida. Entonces, por eso los separamos en ciertas cosas, pero también los unimos en otras. Entonces, no, hay que ir conjugando estos dos elementos. ¿Vale? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No, no, en este momento no. Bueno, pues de antemano, pues agradecerles. Eh, Aquí vamos a tener una breve dinámica para
para ciertas cuestiones. Este, pero bueno, pues mientras hacemos nuestra oración de salida y ahorita les comentamos las cuestiones particulares. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todos tus bienes, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias. Voy a finalizar la grabación.